Hola chicos, es un placer saludarles. Esta semana vamos a empezar a trabajar acerca de el proyecto de vida. Pero antes de esto vamos a hablar sobre algo muy importante que es el proyecto o hacer para nuestro proyecto de vida algo que se llama FODA, que se trata, la F es sobre las fortalezas, la D es sobre las debilidades, la O es de las oportunidades y la A es de las amenazas. Entonces, nosotros podemos desarrollar o estructurar nuestro propio FODA para poder proyectarnos hacia nuestra vida. Tenemos entonces también que tener claro a qué hace referencia cada una de estos elementos. Nosotros vamos a comprender ahora que para este FODA, el análisis interno se hace a través de las fortalezas y de las debilidades. Y el análisis externo se hace a través de las oportunidades y las amenazas. Es decir, si yo pienso en fortalezas y debilidades, las voy a pensar de mi persona, en mi interior. Y si estoy hablando de las oportunidades y de las amenazas, lo voy a pensar siempre sobre mi persona, pero hacia el exterior, que es lo que está influyéndome. Ahora, ¿qué más podemos hablar acerca del FODA? Pues también podemos hablar de que la parte de los aspectos positivos está enfrascada en las fortalezas y en las oportunidades. Y los aspectos negativos están enfrascados en las debilidades y las amenazas. Es decir, vamos a evaluar todas las áreas, tanto las positivas como las negativas, las internas como las externas. Es decir, las fortalezas es lo positivo de mi interior. Las debilidades sería lo negativo o lo que hay que mejorar de mi interior. Las oportunidades sería lo positivo del exterior. Y las amenazas sería lo negativo del exterior también. Ahora, si nosotros profundizamos un poco más acerca de cómo redactar este FODA personal, entonces nosotros tenemos que pensar en las fortalezas, tratar de identificar las características que destacan de mi persona, todo aquello en lo que soy muy bueno, que me apasiona, todos mis gustos, todo lo que me gustaría alcanzar, esas proyecciones, para poder construir ese plan alrededor de esas fortalezas, que es algo que debo de seguir, de continuar porque es algo bueno. Ahora, las debilidades es esa parte que yo voy a tener que ir mejorando poco a poco o la voy a ir direccionando. Y en las debilidades yo voy a determinar esos puntos negativos o aquellas características que necesito mejorar. Por ejemplo, si yo no manejo el idioma inglés, esa podría ser una debilidad, ¿verdad? Porque si dentro de mis fortalezas está que yo soy un estudiante integral, que tengo buenas calificaciones, entonces luego en las oportunidades podría yo colocar el hecho de obtener una beca internacional, pero si dentro de mis debilidades yo sé que no manejo bien el idioma inglés, lo tengo que colocar porque si yo quiero proyectarme a una beca internacional, voy a tener que aprender el idioma inglés para poder lograrlo. Entonces, de esa manera yo voy a ir construyendo mi FODA para luego hacer estrategias que me ayuden a lograr los objetivos de mi proyecto de vida. Entonces, en las oportunidades, yo voy a colocar todos aquellos elementos externos que me podrían sacar ventaja, de los cuales podría obtener un beneficio. Por ejemplo, anteriormente, si alguien obtenía la beca presidencial, obtenía un 10 perfecto en la PAES, pues obtenía una beca presidencial. También existen otras becas a las cuales se pueden optar o podría tener un pariente que esté en otro país y que me ayude a viajar. También podría ser de que pueda estudiar en una universidad reconocida, la cual me ayude a ubicarme laboralmente. Puedo yo retomar todos los aspectos positivos del exterior de los cuales yo puedo sacar ventaja. Ahora, de las amenazas, tengo que detectar toda aquella situación que podría impedir
el hecho de que yo pueda lograr estos objetivos. Por ejemplo, si los ingresos familiares son muy bajos y pues esto puede amenazar al hecho de que yo necesite trabajar muy temprano, ahí podría haber una amenaza a la cual yo tenga que colocarla, ¿verdad? Veamos también, a partir de esto, como les decía anteriormente, nosotros vamos a tener que proyectarnos hacia las estrategias para poder lograr nuestro proyecto de vida. Ahora, entonces, las fortalezas es lo que tenemos que mantener. Las debilidades es lo que debemos corregir. Y las oportunidades es lo que debemos aprovechar. Ahora, las amenazas va a ser lo que tengamos que afrontar. Vamos a iniciar una nueva unidad, la cual se llama sucesiones. Dentro de las sucesiones y de esta unidad vamos a conocer acerca de las sucesiones aritméticas y geométricas. Las sucesiones están implícitas en nuestro entorno, en la naturaleza. A continuación les dejo un video que es una edición del Ministerio de Educación de México, en el cual pues nos expresan y nos explican cómo es que está relacionada la naturaleza a las sucesiones. El otro día escuché que muchas cosas en la naturaleza presentan patrones o regularidades. Sí, yo los he visto. Mira, como en mi libro. En las telarañas, en las manchas de leopardos, en los panales de abejas o en las rayas de las cebras. A veces estas regularidades se pueden expresar mediante una secuencia de números que están ordenadas de cierta forma. En efecto, de todos los patrones que hay en la naturaleza, aquellos que se pueden describir mediante una cadena de números ordenados se llama sucesión. Por ejemplo, en la sucesión 3, 7, 11, 15. Sus elementos están ordenados porque todos sus términos se generan mediante una regla, la cual establece un orden ascendente en este caso. Si sabemos cuál es la regla de una sucesión, siempre podremos encontrar el siguiente término. Veamos cuál es la regla de esta sucesión. ¿Cómo se puede obtener el 7 a partir del 3? ¿El 11 a partir del 7? ¿Y el 15 a partir del 11? Entonces, la regla de la sucesión 3, 7, 11, 15 podría enunciarse: la sucesión inicia en el número 3 y cada término se obtiene sumando 4 al término anterior. También existen secuencias ordenadas que están hechas por figuras que siguen una regla o patrón. En esta sucesión, ¿cuántos hexágonos hay en cada figura? El primer término tiene un hexágono. El segundo término está formado por 6 elementos iguales al primer término, entonces tiene 6 hexágonos. El tercer término se formó al colocar juntos 6 elementos iguales al segundo término. Entonces, tiene 36 hexágonos, porque son 6 elementos iguales al segundo término, y cada uno tiene 6 hexágonos. El cuarto término se formó juntando 6 elementos iguales al tercer término. Entonces, en total hay 6 por 36, que es igual a 216 hexágonos. Al escribir con números la cantidad de hexágonos en cada término, tenemos la sucesión 1, 6, 36, 216, cuya regla es: inicia con 1 y para obtener cualquier término de la sucesión, se multiplica el término anterior por 6. Una sucesión especial que es muy conocida, dado que se encuentra en muchos patrones de la naturaleza, es la sucesión de Fibonacci. Cuenta la historia que en el siglo XIII, Leonardo de Pisa, mejor conocido por Fibonacci, utilizó en su libro Liber Abaci la sucesión que hoy lleva su nombre, como solución de un problema de cría de conejos. Inicia con 2 unos, y a partir de estos, cada término de la sucesión es la suma de los dos anteriores. 1 más 1 son 2, 2 más 1 son 3, 3 más 2 son 5, 5 más 3 son 8, 8 más 5 son 13,
13 más 8 son 21. Los números de la sucesión de Fibonacci se encuentran, por ejemplo, en las espirales de las piñas de los pinos. Al contar las espirales que están hacia la derecha, es decir, en el sentido de las manecillas del reloj, vemos que son 8. Y si ahora se cuentan las que están en sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, hacia la izquierda, vemos que son 13. Dos de los números de la sucesión de Fibonacci. ¿Qué otros patrones de la naturaleza están estrechamente relacionados con esta sucesión? Investígalos. Profundicemos un poco más acerca de las sucesiones, que también pueden llamarse progresiones. Vamos a detallar lo que son las progresiones aritméticas. Lo que necesitamos alcanzar o lograr es determinar si una sucesión es aritmética utilizando su definición. También va a ser necesario que determinemos o establezcamos los términos generales de las sucesiones aritméticas, que calculemos sumas parciales de una sucesión aritmética y que calculemos el número de términos que deben sumarse dado la suma parcial. Vamos a observar y analizar las siguientes secuencias que tenemos en pantalla. En la primera lámina nos aparece en la figura 1 3 puntitos. En la figura 2 nos aparecen 5 puntitos. En la figura 3 son 7. En la figura 4 tengo 9 y en la figura 5 pues tengo 11 puntitos. Y yo le he puesto A sub 1, A sub 2, A sub 3 porque esta va a ser la terminología que va a hacer referencia a la posición del término. Cuando yo diga A sub 1 estoy hablando del término que está en la posición 1. A sub 3 es el término que está en la posición 3 y así sucesivamente. Si yo analizo este 11 al restarlo con 9, me da 2. 9 al restarlo con 7, también me da 2. A 7 le resto 5, también me da 2. 5 menos 3 es 2. Entonces, acabo de obtener un valor constante al cual le llamamos diferencia, que es equivalente para este caso a 2 unidades. Ahora, si yo voy de forma ascendente, lo que tendría que hacer es irle sumando. Al término 1 tendría que sumarle 2 unidades para obtener el término 2. A 5 le tendría que sumar 2 para obtener el término 3 y así sucesivamente. Veamos la segunda lámina. Tenemos nosotros 4 puntitos en la primera posición, 7 en la segunda, 10 en la tercera, 13 en la cuarta y 16 en la quinta posición. Analizamos. ¿Cuánto es 16 menos 13? Pues 3. 13 menos 10, 3. Y así sucesivamente, cuando yo hago la resta de un término con el anterior, me da un valor constante que en este caso es 3 y a eso le llamamos diferencia. Tendría que irlo sumando al ir hacia adelante, ¿verdad? Aquí tenemos otros dos casos, otras dos láminas. En la primera figura tenemos 5 cuadritos. En la siguiente tenemos 9 cuadritos para formar esa X. Y así cada vez que yo voy aumentando, le va agregando a la figura un cuadrito en cada esquina. Por eso es que va aumentando 4 unidades. Voy agregando un cuadrito en cada esquina, voy aumentando 4 unidades. O sea que cuando yo hago la resta de un término con el anterior, lo que obtengo es un valor igual a 4. Veamos en la última lámina, tenemos aquí, la figura 1 tiene 3 cuadritos y luego solamente voy agregando 1, 1, 1, o sea que voy a hacer 4, 5, 6 y en este caso la diferencia va a ser de 1 unidad. Veamos alguna definición para poder concretizar un poco más lo que son las sucesiones aritméticas. Si todos esos términos pueden obtenerse sumando un mismo número al término anterior, entonces esa va a ser una sucesión aritmética. Si a usted le dan varios términos pertenecientes a una sucesión y usted quiere identificar si esta es aritmética, lo único que tiene que hacer es ir restando un término con el anterior y si el resultado es el mismo, quiere decir que
esta va a ser una sucesión aritmética. Y a ese resultado le llamamos diferencia. También posee otra propiedad, la cual dice que si yo hago la sumatoria de los extremos, por ejemplo, en la sucesión que tenía 4, 7, 10, 13, 16, 19, esta es una sucesión aritmética en donde yo le voy sumando 3 unidades. Si yo hago la suma de los extremos, 19 más 4, 23. Y los siguientes, 16 más 7, 23. Y en los siguientes, 13 más 10, 23, me da una constante. Esa es la propiedad de la que me están hablando. Aquí menciona que un detalle importante es de que esa diferencia puede ser cualquier número. Puede ser un decimal, puede ser un racional, puede ser un número negativo. Cualquier número puede ser el que me dé en esta diferencia. Ahora vamos a analizar cómo vamos a determinar el término general. A sub 1, pues, es el primer término. Ahora, ¿qué pasa con A sub 2? ¿Qué es lo que yo hago? Al término anterior le sumo la diferencia. Y para obtener el término 3, al término anterior, que es todo esto, le sumo la diferencia y obtengo esto. Y para el siguiente es al término anterior, que era este, le sumo la diferencia y obtengo este valor. Entonces, si usted analiza, para cada uno de estos términos, para la posición 2 ocupo una D. Para la posición 3 ocupo 2D. Para cada posición ocupo una D menos que la posición. Entonces, yo puedo generalizar y colocar un término general que diga, entonces, para la posición N, que la posición que va el término que va a estar en la posición N, va a ser igual a mi primer término más la cantidad de Ds, pero en una unidad menos que la posición correspondiente. Entonces, sería ya no en la posición N, sino que sería en la N-1. Voy a multiplicar a D por N-1 y se lo voy a sumar a mi primer término. Eso va a ser el patrón que cumplen las progresiones aritméticas y este va a ser el término general que me va a ayudar a determinar, me va a ayudar a calcular cualquier término de cualquier posición. Si hablamos de las sumas parciales, pues yo aquí tengo una sumatoria desde A sub 1 hasta A sub n. Si yo empiezo a sumar los valores extremos, yo lo que voy a obtener es, por la propiedad que hablábamos antes, el mismo valor, va a ser un valor constante. Entonces, cuando sume los siguientes, voy a obtener un mismo valor. Quiere decir que si yo tengo n términos, al final yo voy a poder emparejarlos de tal manera que me van a quedar ¿cuántas parejas? Solo la mitad de las parejas de la cantidad de términos que yo tenga. O sea que van a ser n sobre 2 parejas. Si tengo n términos, yo voy a tener n sobre 2 parejas y cada una de esas parejas me va a dar igual que la sumatoria del primer término con el último. Arreglado de una forma un tanto diferente, esto es lo mismo, ¿verdad? Solo se mira diferente. Tenemos que esta es la fórmula para encontrar la sumatoria de los primeros n términos de una sucesión aritmética. Pero, ¿qué pasa cuando yo no conozco el último término? Entonces, yo puedo en esta fórmula sustituir, en vez de A sub n, colocar el término general, que es todo esto, hacer las operaciones correspondientes, esto más esto me da 2 veces A sub 1, más n-1 por d. Y esta también es una fórmula válida para poder determinar la sumatoria de los primeros n términos de una progresión aritmética. Veamos algunos ejercicios. Tenemos aquí, el segundo término de una sucesión aritmética es 12 y el cuarto es 22. Determina el término general de la sucesión. Entonces, yo sé que A sub 2 es 12 y que A sub 2 también lo puedo escribir como A sub 1 más D, porque es una vez D. N-1, acordémonos. A sub 4 es igual a 22. Quiere decir que yo A sub 4 lo puedo escribir como A sub 1 más 3D. Esta es por la forma general, el término general. Entonces, a mí me quedarían las siguientes ecuaciones. 12 es igual a esto y 22 es igual a esto.
Como tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, yo voy a resolver ese sistema. Despejo a A sub 1 en cada una de las ecuaciones y luego hago igualación. Me queda así. Despejo a D en esta ecuación y obtengo que la diferencia es igual a 5. Con este valor yo ya podría sustituir en cualquiera de estas dos ecuaciones y encontrar que mi valor de A sub 1 es 12 menos 5, o sea, 7. Ya conozco el primer término, ya conozco la diferencia, entonces yo puedo determinar que la progresión aritmética es 7, 12, 17, 22, etc. Pero lo que me están preguntando es el término general. Entonces, el término general A sub n va a ser igual a 7, que es A sub 1, más n menos 1 por d, que es 5. Hago la propiedad distributiva aquí y opero términos semejantes y llego a que mi término general es 2 más 5n. Entonces, yo puedo probar y meter aquí, en vez de n, colocar 2 para ver el término 2. Y esto me tiene que dar 12. Si le coloco 4, esto me tiene que dar 22. Al colocar en vez de n, 4, esto me tiene que dar 22. Y así, podría colocar cualquier valor para n, valor positivo, ¿verdad? Un entero positivo porque estamos hablando de posiciones. N es la posición del término. Y así encontrar el valor correspondiente a esa posición. Ejercicio número 2. Me pide que calcule la suma de los primeros 10 términos de la sucesión aritmética que tienen por séptimo término a menos 25 y el noveno término es menos 35. Entonces yo vengo y coloco primero los datos que son A sub 7 igual a menos 25, A sub 9 es igual a menos 35 y esta es la forma de escribirlo como término general. Entonces, de aquí yo podría rescatar el hecho de escribir las ecuaciones, que A sub 7 es menos 25, eso sería igual a esto, que A sub 9 es igual a menos 35, lo puedo sustituir aquí, y entonces tengo otra vez un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Resuelvo igual que en el ejercicio anterior, despejo A sub 1 en cada una de las ecuaciones, luego hago el método de igualación porque así lo quiero. Aquí usted podría aplicar reducción si usted quiere, es opcional, ¿verdad? El método. Y luego despejo. Me queda aquí que el valor de D es igual a menos 5. Con este valor yo podría encontrar el valor de A sub 1, que sería A sub 1 es igual a 5. Quiere decir que mi primer término es 5 y mi segundo término es 0, porque tengo que restarle, tengo que sumarle menos 5. El siguiente término sería menos 5 y así sucesivamente. Me está pidiendo que yo haga la sumatoria de los primeros 10 términos. Como no conozco el último término, yo voy a escoger esta fórmula para poder resolver dónde necesito sustituir a n, que es 10, a sub 1, que lo acabo de encontrar, que es 5, y a d, que lo acabo de encontrar y que es menos 5. Al sustituir todo y meterlo en la calculadora, yo obtengo que esa sumatoria equivale a menos 175. El ejercicio número 3. ¿Cuántos términos deben sumarse de la sucesión? Y me dan la sucesión. No me dicen si es aritmética o qué es. Entonces yo tengo que primero determinar si es aritmética. 16 menos 21, ¿eso cuánto me da? 21 menos 26, ¿eso cuánto me da? Entonces, si yo hago la resta de estos dos valores, obtengo menos 5. Y de estos dos, menos 5. Quiere decir que obtengo un valor constante que es la diferencia. Y entonces, menos 5 va a ser mi diferencia. Yo quiero obtener una sumatoria de 74. Entonces, mi fórmula aquí va a ir sustituida por 74 y A sub 1 ya lo conozco, es 26. D ya lo conozco, lo que no conozco aquí es n. Al resolver esta ecuación, pues yo hago las operaciones que aquí están indicadas, propiedad distributiva, multiplicaciones, esto pasa a multiplicar,
y entonces obtengo una ecuación cuadrática. Voy a resolver esta ecuación cuadrática que me quede aquí, la puedo hacer con la fórmula general. Al meterla en la fórmula general, yo obtengo dos valores. Uno que es 7.4 y el otro que es 4. Pues como estoy hablando de posición de términos, yo no puedo tener una posición de 7.4, pero sí una posición de la cuarta posición, la posición 4. Entonces quiere decir que yo necesito 4 términos para poder obtener una suma de 74 en total para esta suma, para esta progresión aritmética.